there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree y Josh Rosenstern. Incidentalmente, Josh, feliz cumpleaños a ti. You can't find you. Where are you? I'm way down here at the end. Aquí estoy. I'm hiding. Yeah. Happy birthday, dear Josh. Happy birthday to you. Josh, you're turning red. Josh, te estás poniendo Gracias. rojo. Bueno, eso es lo que estaba esperando, ¿verdad? Gracias. Estoy sorprendido que sabía. Pero está bueno. Bueno, lo que pasa es que realmente no me había dado cuenta de que tú sabías. Bueno, sí. Se me están olvidando las cosas porque soy Sí, viejo. ya estás más viejo, lo admito. 36 ahora, 36 años de edad. Estos dos al final, sí, están más viejos, sí. Bueno, Los estoy alcanzando. bueno, lo dudo con seriedad. Luego, si llega el rapto, voy a regresar en años, pero Sí. gracias, hermano Swagger. No esperaba eso. Loren, ¿tienes tu campañas o no? Sí, voy a ir a Grenada, Mississippi, el 2 y 3 de diciembre. Sábado en la mañana, de 10 de la mañana a 12, una enseñanza, y el sábado a las 7 de la noche, y el domingo a las 11 de la mañana vamos a terminar los servicios. Vamos a tener el servicio en Lighthouse Church, que el pastor Ferris Wilson, en Grenada, Mississippi. El 2 y 3 de diciembre, no este fin de semana, pero el próximo. ¿Y Jonathan? No tengo nada, pero sí quiero decir feliz aniversario a mi esposa, porque hoy estamos cumpliendo aniversario. Feliz aniversario. Cuando estamos planificando nuestra boda, dijimos que queríamos que fuese en el cumpleaños de Josh. No sé cómo responder a eso. Yo no sé. No sé, creo que tal vez hay problemas por ambos lados, ¿no? Bueno, vas a tener un matrimonio ¿Y próspero. qué? ¿Cómo se llama tu esposa? Tadra. 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 Con Tadra. T. Ah, Tadra. Sí. To you. Happy anniversary, dear Jonathan and Tadra. Jonathan y Tadra. Jonathan and Kadra. Happy anniversary to you. And I had to pull it out. Bueno, yo tuve que sacárselo a fuerzas, Tadra, pero ya lo hicimos bien. Joseph. Lo cubrió todo el cumpleaños de Josh. Ah, bueno. Sí, todos van a tener pastel para todos, sí. Yo no sé, voy a tener que soportar esto todo el día, hermanos. Yo una vez al año. Sí. Bueno, les agradezco a ustedes por la ayuda que nos dieron la semana pasada. $3,209,934 y les damos muchas, muchas gracias. Y le pedimos a Dios las ricas bendiciones de su vida para ustedes. Nuestra meta era 4 millones, 1 millón, nos deja con un déficit de $890,000 en números redondos. Creyéndole a Dios para que lo recaudemos. Tenemos que recaudarlo porque eso es para el tiempo al aire. Y yo les doy gracias a ustedes por lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer. Que el Señor les bendiga por eso muchísimo. Estamos comenzando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. ¿Tengo razón o no? Efesios. ¿Qué fue lo que dije? Apocalipsis. Ah, dije Apocalipsis. Sí. Bueno, vamos hacia allá, tiene razón, sí. Wow. Ay, en la gloria. Esto es. Usted leyó al principio que dice la revelación. Estoy completamente perdido, lo siento. Estamos en Efesios 3. Bien. Sí, bueno, alguien está diciendo otras cosas por acá. Hermano Swagger está bien.
Bueno, detecto como que hay un poco de sarcasmo allí. No. Todos los nietos en su casa están ocupando su tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 2, ¿correcto o no? Así es. Bueno, pues muy bien. Entonces, alguien lea eso. John, por Sí, favor. sí. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Presenta al apóstol como que tiene esa supervisión y el compromiso asignado y la administración correcta de la presentación del mismo. Esa es una presentación, doctor Dupree. No lo saludé, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Tiene usted campañas? No, señor. No. No presente. Bueno, muy bien, es que Todos esos deseos de cumpleaños. sí. Una de las cosas que queremos estudiar aquí es la dispensación de la gracia de Dios. Esta todavía está conectado a la inclusión de Pablo a los gentiles con los judíos, el pueblo de Dios. Este es un ministerio grande que Pablo tuvo que definir. Hoy hay personas equivocadamente están tratando de eliminar al pueblo judío, pero aquí Pablo está incluyendo los judíos y los gentiles, siendo formado en un hombre nuevo. Y toda esa idea es nuevo el mundo. Para presentárselo a los judíos fue algo infusivo, para presentárselo a los gentiles era un regocijo, pero había una transición de que la gente pensara de esta manera y Dios se lo entregó al apóstol Pablo para surgir esa transición para que los judíos y los gentiles fueron formados con un solo hombre. Bueno, ahora estamos viviendo en la dispensación de la gracia Así de es, Dios. sí. Estamos viviendo en esa dispensación y es una dispensación maravillosa, gloriosa. Y no podemos nosotros exagerar de eso hasta que entendamos la cruz de Cristo como debemos. Debemos hacer la cruz el objeto de nuestra fe en todo momento. ¿Entienden lo que les acabo de decir? La cruz de Cristo realmente es la dispensación de lo que Pablo nos está diciendo. Si quieren hacerlo el objeto de su fe en todo momento, lo tienen que hacer. Lo que Cristo hizo en la cruz, el precio que Él pagó, jamás debe ser minimizada, jamás. Debemos entender que todo lo que tenemos hoy en el Señor, todas las bendiciones, toda la maravilla, el botín, la gloria, la gracia, todo es hecho posible por la cruz, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y como creyente, debe hacer eso la fortaleza de su declaración. Jesucristo y el crucificado. Eso lo dice todo. Jesucristo y el crucificado. Y ese es el fundamento de su fe. Debe serlo, Cristo y el crucificado. No yo ni usted. No la iglesia tampoco. Entiéndanlo, no la iglesia, sino lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo cual da, una vez que nuestra situación esté enfocada en esa capacidad, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, que puede hacer cualquier cosa, nos ayudará de una manera grande y gloriosa, nos dará fortaleza para vencer, poder para vencer, pero demanda que nuestra fe esté siempre en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Su expiación, el gran precio que Él pagó, jamás debe ser visto como algo ligero. Tiene que entenderse en cuanto a la maravilla, el poder y la gloria de todo. Y usted no puede vivir una vida victoriosa a menos que entienda por lo menos un poco de la cruz. Y ahí es donde su fe debe estar. El objeto de su fe debe ser Cristo y el crucificado, damas y caballeros. Y siendo ese el caso,
esta dispensación será para usted lo que debe ser. Y el Espíritu Santo, que es Dios, le ayudará grandemente. Y hay algunos de ustedes ahora mismo viendo este programa, esta pantalla, y ustedes están perturbados por la nicotina, y esa es una minimización. Usted ha tratado de dejarlo, ha tratado de utilizar su fuerza de voluntad, pero no lo puede dejar. No puede hacerlo. Tal vez no es la nicotina, tal vez es el alcohol, tal vez es el celo, envidia, malicia, tal vez es cualquiera de estas cosas. Usted constantemente está luchando con ello y no parece poder vencer, sea lo que sea. Bueno, si usted hace lo que les he dicho, si ustedes lo entienden, que el objeto de su fe debe ser Cristo y Él crucificado y nada más eso. Siendo ese el caso, el Espíritu Santo obrará grandemente a su favor y le dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Yo creo también, hermano Suagre, esta palabra dispensación habla de una mayordomía. Es aún un tiempo en el cual estamos viviendo. Es la idea de que Dios ha puesto en las manos de Pablo algo que no era de él, pero él estaba dando la mayordomía o el compromiso realmente de las posesiones de Dios. Entonces hay un ministerio real en ese pensamiento. Cuando Dios nos da o nos llama para hacer algo, no es nuestro personalmente, pero es de Dios y tenemos que manejarlo como que si fuese. Así es, sí, correcto. Amén. Podemos ver en este versículo, desde el versículo 13, que realmente es una oración tratando con la administración de su gracia de la que estamos hablando. Y la iglesia no debe desconocer el propósito de Dios que propuso en Cristo Jesús. Si no entendemos la cruz, no vamos a comprender completamente los otros aspectos del nuevo pacto. Por eso es que a Pablo se le dio esta responsabilidad y a nosotros también. Nosotros tenemos que administrarla y compartir la gracia para que la iglesia entienda su fundamento y pueda sobreedificar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Exactamente, sí. Sí, Al punto de Joseph, la palabra en griego para eso es oikonomion, que básicamente significa mayordomía o administración. exacto. Y lo que miramos en esto, y hablamos un poco de esto ayer con el apóstol Pablo, cuando comenzó diciendo, soy prisionero de Jesucristo. Pablo no permitió que todas las circunstancias que él pasó, que lo previniera de ser un mayordomo fiel de lo que Dios le llamó a ser. Y hablamos de los náufragos, los azotes, las aperreadas, los peligros de su país, de sus enemigos. Hablamos de todas las circunstancias que él pasó. Nada de eso causó que él quitara su mirada de la cruz de Cristo y él permaneció un mayordomo fiel a lo que Dios le llamó a ser. Hay muchas personas hoy que dicen, bueno, si Dios me ha llamado a hacerlo, no estuviera pasando todo lo que estoy pasando, no fuese tan difícil. No, entienda, si Dios le ha llamado a hacerlo, es cuando el enemigo trata de desanimarlo para que usted se dé por vencido antes de poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Correcto, así es. En un intento de detener aquello mismo. Exactamente. Y el discurso que él da, como dijo John, es una declaración corrida hasta el versículo 13, pero de hecho les está recordando de algo que ya les había dicho, le había administrado ya a los Efesios desde hace ya años, pero siempre era importante mantener el nuevo pacto. Para ese punto, la unión de toda la gente en Cristo como la pieza central del nuevo pacto, que era algo nuevo, por causa de que la mayoría de gente no entendía que Cristo sí, por supuesto, vino como judío para los judíos, pero su muerte en el Calvario es para todo hombre en todo lugar, y Él quiere traer a todo hombre en todo lugar hacia este nuevo pacto, hermano Swagger, que usted acaba de describir, y Pablo era un embajador o un administrador
de ese conocimiento y era completamente nuevo. Permítanme hacerles una pregunta. ¿El mensaje de la cruz es lo mismo que el nuevo pacto? Es lo mismo. El mensaje de la cruz, hermano Swagger, realmente en mi mente, tiene dos temas principales. Número uno, solo hay un medio de salvación. Y ese es aceptando a Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Tiene que aceptarlo como su Salvador. Y eso lo mete a usted en el reino. Y solo hay una ruta a renovación espiritual. Es poniendo su fe apropiadamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Entonces, no hay otra manera para la salvación y no hay otra manera De victoria. para renovación espiritual. No lo hay. No puede tener Correcto. lo que tiene, no puede crecer como necesita crecer sin entender todos los aspectos de la cruz. Ahora, la gente que están predicando la cruz para la salvación están predicando el mensaje de la cruz. Cuando Pablo llegó a Corintios, él predicó la necesidad de la salvación, pero también lo acompañó con el entendimiento de cómo crecemos, cómo tenemos el acceso para la vida, cómo tener victoria, cómo podemos tener la renovación espiritual. Este es el mensaje de la cruz, no uno o lo otro, sino que los dos combinados. Bueno, ¿será problema con algunas personas aceptarlo o no? Bueno, yo pienso que a veces hay una falta de claridad donde debería estar nuestra fe en la mayoría del cristianismo porque se nos ha enseñado otras cosas. Y bueno, tenemos que desaprender ciertas cosas antes de aprender otras cosas, ¿verdad? Bueno, sí, hemos hablado muchas veces, obras y actividades cristianas muchas veces reemplaza la necesidad del objeto correcto de la fe. Y cuando sucede eso, vamos a vivir en un avión de muerte y no de vida, porque las obras no pueden proveernos lo que necesitamos. Las obras son un producto. Pero ese es el problema de la iglesia. Esa es la oposición principal, sí. Hay demasiadas iglesias que han puesto su énfasis en las obras. Si usted gasta tanto tiempo en oración, si pasa tanto tiempo leyendo, si pasa tanto tiempo alimentando a los pobres o trabajando en un ministerio de ayuda, administrando las ayudas, usted es una buena persona. Y hemos hecho que un resultado de nuestra fe, que debe estar en la cruz, lo hemos convertido en nuestro objeto. Basamos todo en lo que hacemos en vez de lo que Cristo es. Así es. Y tenemos que darle la vuelta a eso. Y pienso también, como muchas veces hemos dicho, aún más como obras cristianas, como usted describió, las actividades cristianas, las correctas, leyendo la Biblia, Sí. oración, donando, y asistiendo a la iglesia. Hacemos eso, es la fuente de la renovación espiritual. No lo Correcto. es, nunca No. puede ser. No pueden ser la fuente de nuestra renovación. Siempre deben ser el resultado de nuestro entendimiento de la cruz. Una fe centrada apropiadamente. Sí, lo que debemos hacer en cada una de esas cosas. Cada una de esas cosas son lo que hacemos y es lo que nos ayuda a crecer. Mientras que lo hagamos como Cristo mientras que Cristo sea el objeto. Ahora, ustedes predican en diferentes iglesias en todo el país y predican este evangelio, esta dispensación de la gracia y este objeto de la fe que debe ser Cristo y la cruz. ¿Qué tipo de respuesta reciben? Tenemos una respuesta muy positiva en ese sentido. Mucha de la gente a la que le ministro, sintonizan la cadena SBN, entienden la cruz y quieren una amplificación, no solamente los miembros, sino los pastores también. Así que nosotros, por lo menos yo, recibo algo muy favorable en cuanto a la respuesta y quieren escuchar más. Por mucho de la iglesia que yo he visitado, nunca hemos entendido eso porque su fe ha estado, bueno, si oro lo suficiente, si leo lo suficiente, si lo confieso lo suficiente, entonces lo voy a recibir. Y no se dan cuenta que su fe se está convertido en lo que ellos hacen y no lo que Cristo ha hecho. Sí, amén.
Entonces, cuando predicamos eso, que Cristo ya lo ha hecho, es como muchos de ellos dicen, oh, entonces yo no tengo que trabajar, yo no tengo que hacerlo. Todavía tenemos que creer y confiar en lo que Cristo ha hecho, pero no puede hacer lo suficiente para hacerlo suceder porque Cristo ya pagó el precio. Sí. Yo tuve un ministro y era una iglesia de Asamblea de Dios. El año pasado, no voy a mencionar el nombre de la iglesia ni el pastor, pero ministré de lo que estamos hablando y cómo obra la gracia y la operación del Espíritu Santo. Y cuando terminé, nos sentamos y después del servicio, y el pastor tenía una mirada extraña y me volteó y me dijo, Lauren, yo no creo que nunca he predicado la gracia de Dios. Se dio cuenta mientras yo estaba predicando y enseñando que fue algo que era algo extraño para él. Este proceso que tratamos de... Entonces, ¿Qué predicaba? bueno, él predicaba lo que la mayoría de los cristianos predican, es lo que tenemos que hacer como disciplinas, actividades cristianas. Y Bueno, evidentemente no estaba opuesto ni en bueno, contra. nuevamente, lo que nunca sabemos es que cuando nos vamos, se van a quedar con ello, van a continuar a explorarlo, más sin embargo, ellos necesitan escucharlo. Entonces, los viajes que tomamos, las personas que no saben, hay ganancias ahí. Y yo estuve con Gary Doucette. Es bien obvio que es una iglesia saludable, conocen el mensaje de la cruz, entonces puede ministrar en una manera que no los informó de esta doctrina, ya lo tenían, entonces lo reforzamos y le mostramos dónde se aplica eso en nuestra vida. Pablo siempre enseñaba doctrina primero y aplicación después, entonces la iglesia que es fundado en el mensaje de la cruz para la salvación y para el crecimiento progresivo ya está listo para seguir a la aplicación. Y hay muchas aplicaciones que Pablo da en la escritura y todo eso. Entonces es un poco diferente si estoy visitando a alguien que no conozco, quiero estar seguro y establecer lo que es este nuevo pacto en mi enseñanza y predicación. Y si yo voy a una iglesia que yo sé que ha sido fundada en el mensaje de la cruz, eso me da la oportunidad de moverme hacia la aplicación, que lo que provee este mensaje para nosotros, qué hace, qué debería estar haciendo en nosotros. Entonces, varía de iglesia en iglesia, pero saben, nosotros Sí. más y más estamos recibiendo llamadas de personas que tal vez no estén tan conectados. Y eso es algo bueno porque Sí. ahora pueden escuchar el mensaje de la cruz y así como ese pastor, evaluar, ¿he estado predicando esto o no? O lo que estoy diciendo es bíblico, lo que estoy enseñando, y todo eso es parte del proceso. Sí, lo que dijo usted es importante. Usted no sabe dónde está la persona, realmente no sabe cuál es su posición, sea predicador o miembro de la iglesia en cuanto a su entendimiento. Pablo aún dice en el próximo versículo, en el 3, de que es por revelación, y eso es muy poderoso cuando lo pensamos bien, porque todos estamos en diferentes lugares en esta senda. Algunos tal vez tengan un mejor entendimiento que otros, pero todos tenemos mucho que avanzar con respecto a esto. Pero realmente es mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Así que no queremos nosotros descartar a nadie, sea predicador o un hermano o una hermana en Cristo, pensando que nosotros tenemos un mejor entendimiento o mejor revelación que ellos. Creo que algunos hemos sido culpables de lo que he dicho. Y eso va a causar más daño que cualquier otra cosa, entendiendo que es por revelación, por iluminación, mientras que el Espíritu Santo lo revela. Y gran parte de todo eso es exactamente lo que hemos estado presentando, mostrarnos que la fe ha estado en algo más. Vemos que ha estado en las buenas obras, en la denominación, aún también. Recuerdo que platiqué con alguien que me dijo, mi fe estaba en mi habilidad de hacer dinero. Mi fe estaba en mi habilidad de ganar dinero, de hacer inversiones sabias y de tener buenos resultados, y de eso dependía yo para mis recursos, aún a nivel espiritual. Él estaba utilizándolo como una medida para las cosas espirituales, y el Señor le mostró que tu fe no está en la obra consumada de Cristo exclusivamente.
Así que esta idea de que es revelación, que nos abre las escrituras, creo que algunos se desaniman a veces porque sienten como que no están donde deben estar. Bueno, bienvenidos al club. Ninguno de nosotros estamos hacia donde vamos finalmente, pero es muy importante que no descartemos a la gente. Ahora, si hay un rechazo abierto, como lo que se puede ver con el liderazgo de Israel cuando Cristo estuvo aquí, ellos no se mezclaron con la fe. Ellos no mezclaron la fe, estaban en incredulidad y lo atacaron. Así que tenemos ese elemento. Pero hermano Swagger, de vuelta a su pregunta original, yo creo personalmente, lo que he visto es que la gran mayoría de cristianos y aún predicadores que comienzan a escuchar este mensaje y que se adueñan de él por fe, comienza a responder tantísimas preguntas Así es, inmediatamente. Comienza a responder las preguntas que nada más ha podido tratar. Especialmente cómo obra el Espíritu Santo, entendiendo la naturaleza pecaminosa y todo esto, al comenzar a iluminar y a abrirse las escrituras, entonces la aplicación diaria comienza a entrar y hace toda la diferencia. Por eso es que escuchamos que la gente dice, se siente como que nací de nuevo, de nuevo. Ujú. Bueno, cuando usted se da cuenta de que esto ya no depende de usted, Correcto. esto es algo que depende de Cristo. Lo pagó Cristo, todo. el precio lo pagó, ya lo pagó. Así es. No es algo que él debe hacer, es algo que ya hizo. Aleluya. Gloria a Dios. Así es, sí. Y bueno, una vez que entendamos eso y que funcionemos en eso, esta vida cristiana se convierte en lo que debe ser. Alabado Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos la carga nosotros mismos, es una situación mala. No se puede hacer, ese es el problema. Usted ministró hace un tiempo atrás, yo creo en 2 Corintios, y usted se dirigió al punto. Yo sabía lo que estaba diciendo, pero no lo entendí realmente. Usted está lavado, usted es santificado y justificado. La realidad es porque en Cristo nosotros somos victoriosos, y yo creo que a veces tenemos esta noción de que hay cosas, no, Él lo ha hecho todo, Él ya lo Sí. pagó todo. Ahora lo vamos a ver revelado en nuestros corazones y en nuestra vida, pero esta verdad, que Jesucristo lo pagó todo y que Él es victorioso totalmente y en Él nosotros también. Eso es grande, eso cambia todas las cosas. Cada persona aquí que nos está viendo y nos da mucho gusto tenerlos, quiero que lo sepan, quienes quieran que sean de donde quiera que nos estén sintonizando. Pero si la persona está luchando con un problema, que es pecado, que sea malo, y están peleando, tratando de vencer, tratando de obtener victoria, no han tenido éxito, probablemente la cosa se está empeorando en vez de mejorando, y siempre es así. Correcto. Pero si la persona pone la cruz de Cristo como el objeto de su fe, y es muy simple, no es difícil, ponga la cruz de Cristo como el objeto de su fe, no usted. Ese es su problema. Usted ha estado tratando de hacerlo por sí mismo cuando no puede. No se trata de usted o de alguna otra persona ni de la iglesia. Aunque nosotros amamos la iglesia, no es la iglesia. Usted puede ser todo lo que usted puede imaginar en la iglesia. Por ejemplo, una carta que recibí hace tiempo atrás. Una querida dama me dijo, hermano Swagger, yo conocía la doctrina bautista tantísimo que yo era la persona que enseñaba la clase de los nuevos convertidos. Supuestamente si recibían a Cristo, yo era quien los instruía en la doctrina bautista. Así era mi conocimiento. Y ella dijo, estaba viendo yo la televisión y de repente se me ocurrió que no soy salva. Correcto. Realmente no he aceptado a Cristo, he estado haciéndolo yo misma. Y dijo, caí de rodillas y le clamé al Señor y por primera vez esta bautista encontró a Jesucristo Aleluya, gloria. como mi Salvador y mi Señor. Y usted puede tener la victoria. Sí. Mire, algunas personas necesitan tener victoria sobre la iglesia. Y bueno,
están tratando de forzar la situación a través de actividades. Así es. Ella dijo, yo realmente cada noche de la semana estaba involucrada en algo en mi iglesia. Cada noche, 7 noches a la semana, hasta que dañé a mi familia. Ella dijo, me di cuenta de que eso no era lo que tenía que hacer. Es Cristo y Él crucificado. Amén. Alabado Dios. Hermano Swagger, Josh, hablando de algo que he pensado y he orado y por años, donde Cristo ha pagado por nuestra victoria y ya somos victoriosos, aún en medio de una batalla, aún cuando estamos luchando en nuestras vidas. Eso no significa que no tenemos la victoria en Cristo, porque Cristo ya lo ha pagado. Nosotros realmente no lo hemos realizado, no hemos llegado a ese lugar en nuestra vida de rendirnos en lo que estamos enfrentándonos. Y mi mente regresa a la guerra civil, porque la guerra civil, el que se rindió primero fue el general Lee en abril de 1865. Sí. Perdón. Un poco Un poquito. atrasado, pero Pero está bien. 1865 fue la primera vez que se rindió. La última, el último fue en octubre y en septiembre. Entonces el primer rendimiento no sucedió en abril y el presidente Johnson, pero todavía habían batallas hasta en noviembre, aún después de una rendición oficial, aunque había sido declarado al... Un buen ejemplo de eso es de la carrera negra, la proclamación de emancipación que había sido ya proclamada por el presidente de los Estados Unidos y no sabían qué hacer con ello. Y esa es la cosa que nosotros hacemos como cristianos, porque nosotros hemos estado en esclavitud al pecado desde el principio. El momento que nacemos en el pecado. Y eso es lo único que sabíamos y entendíamos era el pecado. Y cuando recibimos victoria en Cristo, cuando nosotros nos rendimos a Él, todavía está esa batalla interior de cómo yo encuentro esa victoria. Pero tenemos que entender que la victoria no viene hasta que nos sometemos completamente. Mi esperanza está edificada en Cristo Jesús y su justicia. No dependeré del cuerpo más sensible, sino que dependeré de ese santo nombre. En Cristo, la roca sólida, me paro firme. Todo lo demás es arena movediza. Sabe, usted puede tomar esa analogía, Jonathan, y usarlo en el cristianismo, porque mientras la victoria ya fue declarada, algunas personas no lo creían o no lo creen, y eso realmente Sí, en eso aplicación y una creencia que es necesaria. Cuando una persona nace de nueva, instantáneamente son santificados. Ahora, yo no quiero argumentar sobre el término, pero vamos a hablar de la definición. Para ser santificado es ser separado para Dios. Entonces, en el momento de la salvación, usted es separado para Dios. Pero Dios no separa a alguien para él mismo que primeramente no ha sido libertado de la penalidad del pecado, esa justificación y el poder del pecado. Y esa es la santificación. La santificación incluiría la idea de ser sacado de este mundo malvado y trasladado al reino de Dios, al Hijo de Dios. Entonces, el momento de la conversión, el momento de la salvación, ese creyente nuevo es sumergido en Cristo, crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él en una vida nueva, y el Espíritu Santo también entra. Ahora, la santificación, como la definimos, sucede en la salvación. Esa persona es separada para Dios, son libertados del poder del pecado, son trasladados del reino de las tinieblas al reino del cielo, y la nueva fuente del poder del Espíritu Santo toma residencia en ellos y inmediatamente comienza a conformarlo a la naturaleza y el carácter de Dios. Esa es la definición de la santificación. ¿Lo va a creer usted? Ya fue ganada la victoria. ¿Lo va a aplicar? ¿Lo va a creer? Eso es. ¿La va a creer usted o no? Lo va a creer, porque si usted lo cree, entonces se termina la guerra.
Hay dos versículos conectados a esto. El primero que me viene a la mente, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, todas las cosas viejas, he aquí todo es hecho nuevo. Nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra regeneración viene de Cristo, por el precio que Cristo pagó en la cruz, porque en el versículo 21, Él continúa a decir que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Pero después, si le añadimos a eso, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, dice: gloria sea a Dios, gracias sea a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Cualquier victoria que tengamos ha venido por causa del precio que Cristo pagó Correcto, en la correcto. cruz. Pero si no le predicamos eso a la gente, no lo van a creer. Sí. No lo van a entender y van a seguir como todos lo hemos hecho y probablemente todavía lo hacemos hasta cierto grado. Vamos a tratar de producir la victoria por lo que hacemos y ahí es donde la mayoría de los cristianos han existido hasta este mensaje que empezó a esparcirse y está esparciéndose. Eso es lo que queremos que sepan. También la verdad doble de la justificación y la santificación. Yo recuerdo que estaba en el Instituto Bíblico y en la clase del hermano Bob Cornell, de hecho, sobre la Reforma. Estábamos estudiando la Reforma en ese tiempo y él hizo la declaración y dijo que la iglesia tiene que tener una reforma cada día. El creyente específicamente debe tener una reforma cada día. Y nosotros podemos tomarlo a la ligera, que la iglesia entiende la justificación por fe. Pero yo puedo regresar en mi corazón, en mi propia vida, cuando fui presentado a este mensaje. Ambas verdades tienen que solidificarse en el corazón. Primeramente, la justificación le da al creyente la seguridad de que Dios aún está con él. Él aún está obrando con él a pesar de las luchas que mencionó John anteriormente, que tal vez aún estén llevándose a cabo. La confianza, la seguridad, y yo creo que el día de hoy los cristianos están luchando con esa seguridad y esa confianza en Cristo y es por el pecado. No hay respuesta en cuanto al por qué. El temor tal vez se diga, tal vez la ansiedad, cosas de esta naturaleza. Bueno, sí fue Pablo quien hablaba y él dijo que él describió la bienaventuranza del hombre a quien Dios no le imputa pecado. Así que hay una bendición, un gozo, una seguridad a la vida cuando llegan a la realización de que la cruz es la doble cura. Correcto. No solo es una avenida de santificación, sino que es la justificación, lo cual paga el camino o abre el camino para mi renovación diaria. Sé para mí la doble cura, soy salvo de la ira y me hace puro. Y esa doble cura jamás envejecerá en cuanto a contarla y compartirla. Estamos hablando de una renovación y un fuego que debe estar en la iglesia hoy. Debemos tener una reforma otra vez, debemos tener una reforma en nuestra vida personal para que la cruz sea el medio de la justificación, que Él no ve impurezas en mí, que soy santificado, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero también eso abre la puerta para que Dios pueda obrar en mí, pueda cambiarme y pueda limpiarme diariamente. Y funciona. Así es. Sí, es Es lo único que funciona. único que funciona. Entendiendo lo que Él ha hecho, poniendo su fe en Él y su victoria. Ya volvemos, no se vayan. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Ya estamos de vuelta. John, el tercer versículo, por favor. A saber que por revelación de Él
Cristo. Me fue declarado el ministerio. La cruz, que en esencia es el nuevo pacto, era un misterio antes de que se le diera su significado a Pablo. Como antes he escrito en breve. Evidentemente, el apóstol había escrito una carta previa a los Efesios con respecto a esta gran verdad, de la cual hoy no tenemos registro. Pablo está diciendo que el Señor le ha dado a él la revelación del nuevo pacto, ¿verdad? Correcto. Y se le dio a Pablo, y esa revelación es el mensaje de la cruz. Sí lo es. Hermano Swagger, estaba pensando mientras estamos en pausa. El creyente, hablando de la revelación de la cruz. ¿Entienden ellos que cuando la ordenancia hablando de la cruz, fue clavado en la cruz, fue el cumplimiento de la ley que literalmente derrotó los poderes de las tinieblas? Pensar cómo la muerte del pecado que estaba sobre la cabeza del creyente, cómo puede ser eso el medio de los esfuerzos dominantes de Satanás en mi vida, cómo puede ser algo que derrotó los principales y potestades, porque ahora tenemos todo desde proclamarlo, nombrarlo, proclamarlo, todas esas cosas, pero fue esa obra justificadora en el Calvario que todo diablo, que todo poder diabólico, que todo intento de Satanás, literalmente su poder fue quitada de él en la victoria de la cruz. En Cristo completando la deuda del pecado, justificando al creyente, Satanás ya no tiene el poder. Joseph, la iglesia moderna tiene un poco del entendimiento de la justificación. Somos justificados cuando venimos a Cristo, etcétera, etcétera. Tal vez no entendemos mucho, un poco nada más. Pero casi no tiene nada con respecto a la santificación. Que lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y corazón, después de ser salvos, si es que nuestra fe está donde debe estar, no se trata tanto de el grado de la fe, sino en su posición. Y una vez más, regresamos, y tu padre lo dijo hace 20 años, el objeto de la fe tal vez es el aspecto más importante de la experiencia cristiana. Bueno, Pedro dijo, a quien vosotros resistís, estar firmes en la fe. Sí, Ahí así están sus órdenes a lo que se refiere a la batalla diaria. Esa es la santificación. pero la iglesia no entiende la santificación. Siguen tratando de santificarse ellos mismos. Correcto. Es Y no interesante. se puede hacer. No, señor, yo lo he dicho 20, 25 años. La iglesia realmente no entiende la magnificencia de la santificación. Y es interesante para mí que cuando usted realmente lo estudia, los escritos de Romanos sucede al final de la batalla de Pablo con la iglesia de Corintios, y era un problema para ellos entender todo lo que Dios había hecho y lo que Dios iba a hacer. Y Pablo se sienta en Corintio, y después de que él ha regresado a esa iglesia debajo de su enseñanza y por primera vez da escribe la carta para los romanos, y lo primero que dice es que todos los hombres son culpables delante de Dios, pero entonces da el fundamento de la justificación, porque a menos que no entiendan justificación por fe, no va a entender la santificación por la fe. Entonces yo siento que la iglesia, y estoy diciendo eso porque no importa cuánto hemos estado en Cristo, la iglesia en Corintio tenía un buen comienzo, pero se salió del camino, pero lo que necesitaba era regresar a lo básico, aprender que todos los hombres son culpables, aprender lo que realmente es la justificación, aprender lo que realmente es la santificación, y después de que hemos sido exhortados en esa manera, en Romanos 12 podemos entrar a una aplicación práctica. Pero la iglesia está vacía de todas esas cosas, yo creo en su mayoría. Sí, yo diría que lo es, pero si se fijan en la santificación, la justificación
hay un poco de enseñanza aquí y allá, no mucho, pero un poco sobre la justificación. Pero la santificación, si usted piensa en eso, realmente no hay nada. Sí, estoy de acuerdo. No estoy peleando con usted, por favor. Pero, ¿sabe? Bueno, pero le pegaría, pero me Sí, va a sí, doler la sí. mano, entonces no. Pero la justificación no se entiende y le puedo dar evidencias claras de cómo eliminamos a la gente que fracasa No porque no entendemos entendemos la la justificación, porque la Así es. justificación es la única razón por la cual Dios puede tener una relación continua con cualquier persona. Si no fuese por la justificación, ni un solo cristiano estuviera permitido. No hubieran cristianos, Correcto. porque la justificación permite a un Dios santo vivir y obrar y morar entre un pueblo impío. Bueno, le permite a Dios levantarnos del suelo cuando nos caemos. Correctamente. Y no es para el propósito de hacer lo malo, sino que el propósito para entender que cuando nosotros tropezamos en esta jornada, que no tenemos que preocuparnos de que Dios nos va a eliminar. La iglesia tal vez lo hace, pero no tenemos que preocuparnos que Dios nos va a eliminar. Sí, muy bien. Nuestra fe permanece en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces, eso es esencial porque cuando nosotros fracasamos, el ataque más difícil contra nuestra fe va a llegar. Jesús le dijo a Pedro, he orado para ti, que tu Para fe que no falle. falte. Él sabía que Pedro iba a fallar. Le dijo a Pedro, pero Pedro no lo creyó, pero Jesús le dijo y oró por él que no fallara su fe. Esa es lo que no entendemos de la justificación. Hermano Larson, si me permite dar un paso más allá, porque él oró para que su fe no le faltara y cuando seáis convertido, fortalece a tus hermanos. La iglesia falla porque, como usted dijo, nosotros pateamos a la gente cuando ellos fallan, cuando pecan, cuando tropiezan, queremos sacarlos, olvidando los fracasos que nosotros mismos hemos sufrido. Pero el mismo punto de nosotros sufrir es para poder ayudar a otros a caminar a través de esta experiencia cristiana. Correcto. Cuando define la justificación, Pablo en Romanos 13 es donde él dice claramente que hemos pecado en el pasado y vamos a pecar continuamente en el futuro. Salomón dijo, ningún hombre está sin pecado, no existe. Entonces, Correcto. ¿cómo Dios trata con la humanidad en esa situación? Es por el medio de la justificación. Entonces, la justificación es el fundamento donde el entendimiento de la santificación es aplicada. Nos rendimos en nosotros mismos, pero Dios jamás lo hace. Sí, y en la iglesia se rinde en otros aparte de ellos mismos. Sí, correcto. Con respecto al tema de la justificación, no requiere un conocimiento perfecto de ese tema para poder ser salvo. ¿Entienden? De hecho, Pablo casi no entendía nada cuando él lo escribió en Romanos capítulo 4 y 5. Así que es muy importante pensar en esto porque de hecho esto juega un papel muy importante en la santificación del creyente por causa de la seguridad. Esa palabra es confianza, que a través de ese conocimiento de la justificación, de la obra justificadora de la cruz, el creyente puede avanzar y yo creo que eso contribuye. No se requiere ese conocimiento si es que ayuda. Él es salvo. No para ser salvo, pero para mantenerse salvo, yo creo que sí es esencial. Contribuye a nuestro caminar diario al entender qué es lo que justifica. Correcto. Pero cuando Pablo dijo, todos han pecado, ese es nuestro pasado, todos son destituidos, ese es algo presente en el griego, esa es una situación que no termina. Entonces, al menos que la justificación es aplicada apropiadamente al corazón, el creyente va a estar en preocupación constante con su relación con Dios. No miramos lo que la cruz ha proveído, no podemos ver lo que Cristo hizo. Él nos da una justificación posicional y nos imputa justicia a nosotros, su justicia, para que Dios pueda obrar en nosotros y conformarnos a su naturaleza y carácter. Dios no tiene que eliminarnos y el creyente tiene que saber eso.
Y tenemos que saber eso los unos de los otros para no eliminar a la gente. Y si no lo sabe, no lo puede reconocer correctamente y es lo que somos llamados a hacer. Sabiendo que tenemos paz con Dios, no podemos tener No la paz de tendremos Dios. la paz de Dios, así es. Yo creo que es muy importante. Si no sabemos lo que la obra justificadora ha hecho, no vamos a saber cómo descansar. Josh lo citó anteriormente, mandamiento tras mandamiento. No se van a entender estos preceptos fundamentales, el entendimiento correcto del reconocimiento de la verdad que sabemos y que podemos aplicar y no podrá obrar como se debe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entender la justificación y predicar? Porque recibimos esto, una seguridad incondicional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia incondicional eterna dice de que no hay nada que podamos hacer nosotros para sacarnos del pacto. Si dejamos de creer, si nuestra fe es debilitada como resultado de tal vez pruebas y tribulaciones o de no saber cómo aplicar nuestra fe correctamente en la obra consumada de la cruz, entonces vamos a encontrarnos alejándonos del pacto. Podemos nosotros salirnos del pacto. Dios no nos va a dejar ser arrebatados por alguien más, pero nosotros podemos salir del pacto. Correcto. Y de eso es de lo que estamos hablando, de lo incondicional. No hay nada que se pueda hacer para estar fuera del pacto. Si dejamos de creer, debemos ser firmes en la fe, Decimos que puede. justificados por la fe. Es una condición. La fe no es, si no se presenta, no se evidencia la fe y no se continúa. Sí, Entonces, el justo vivirá por la por fe. la fe. No solamente ser salvos, el justo vivirá por la fe. Gracias a Dios por los reformistas que comenzaron eso, pero yo creo que tenían la salvación en mente más de la vida constante, Sí, diaria. así Eso es lo que tenemos que vivir. Entonces, no solamente somos salvos por la fe y entendiéndolo, Somos guardados pero por somos la fe. guardados por la fe. Entonces, ahí es donde diferenciamos entre los hermanos que creen en la perseveración de los santos y todo eso. Bueno, nada nos puede sacar de las manos de Dios, pero nosotros podemos salirnos de las manos de Dios porque somos tan Nuevamente. estúpidos para hacerlo. Eso es lo que enseñamos y creemos. Entonces, cuando estamos hablando de la santificación, que se dirige al fundamento de la santificación, quiero hacerlo claro que no estamos predicando Predicamos a esa seguridad condicional. incondicional, basado en su fe en Cristo y lo que Él ha hecho. La justificación permanece un hecho mientras su fe permanece en Cristo. Donde se confunde la gente que nos escucha es cuando hablamos de la seguridad condicional eterna. Mucha gente ve la condición de su salvación y lo basa en sus fracasos. Mucha gente dice, bueno, si yo fallo, yo no soy salvo. Pero como ya hemos dicho, y solamente quería dejarlo un poco más en claro, nuestra condición, nuestra salvación no se basa en la condición de que yo falle o no. Una vez más, si no, ninguno de nosotros estuviéramos o fuésemos salvos. Sin embargo, nuestra salvación se basa simplemente en la fe. No se trata de lo que yo pueda hacer o no hago o sí hago, sino que se basa todo en mi fe, en lo que Cristo ha hecho. Miren, la salvación realmente depende de la santificación. La santificación nos ayuda a vencer esos problemas. Sí, Para eso es. correcto. Solo tenemos unos minutos, pero para el que está sintonizando, que tal vez no lo han visto en el pasado, lo hemos hecho en el programa, ¿puede dar una definición breve de cómo entendemos seguridad incondicional versus la incondicional? Creo que John lo acaba de hacer. Esa seguridad incondicional eterna indica que no hay manera de ser salvo por sí solo y no hay manera de cómo perder su salvación. Usted es escogido por Dios y de acuerdo a la ideología calvinista, usted jamás puede perderla. Ahora, una salvación condicional está basada en la condición para el creyente y nosotros decimos que esa condición es la fe, que es una opción para toda y cada persona en el planeta. Así que si usted escoge creer y la fe, una vez más, es algo que usted debe expresar en el plan de redención de Dios, mientras que su fe se expresa en el plan de redención de Dios, el Señor no lo va a descartar. Su estatus de justificación aún ocurrirá. El problema
El problema, Loren, es que creemos lo incorrecto demasiadas veces y eso Sí. causa grandes problemas. Sí lo hace. Y si no entendemos qué tan poderoso y qué tan magnífico es la justificación cuando fracasamos, entonces nuestra fe está en a riesgo. Estoy tratando, sí, correcto. Estoy tratando de hacer que los creyentes allá afuera entiendan el objeto de su fe. Correcto. Y no se trata de mí, de ellos, ni de nadie más, sino de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermano Swagger, solo hay un objeto de fe que se necesita para meterlo en la realidad de lo que Cristo ha hecho: salvación, regeneración, justificación, la santificación y, por último, la glorificación. Un objeto Sí, de la así fe, es. y ese es en Cristo. ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho? Pero el Señor no quiere que vivamos en una posición de que, bueno, yo soy justificado y yo no puedo perder mi salvación o lo que sea. Él quiere que tengamos victoria sobre estos problemas. Correcto. Y eso es la santificación. No nos detenemos. Bueno, vamos a Romanos. Pablo explica la justificación y hace la pregunta: ¿continuaremos en el pecado para que abunde la De alguna gracia manera. que no lo permita Dios? Esa es la gracia. Para conocer la dispensación de la gracia de Dios Sí. que fue dada a mí. Otra palabra poderosa que se conecta, que conecta los dos temas. La verdadera gracia no produce eso en el corazón. La verdadera gracia produce la victoria Sí. y la santidad y deseo. un deseo de más. Los corintios tenían su ridícula idea de que la victoria estaba en el agua. Oh, sí. Judas dijo que algunos han convertido en la gracia de Dios en lascivia. Lo mismo lo están haciendo hoy en la doctrina que tienen hoy, que puedo vivir de la manera que quiero vivir. Eso es sujeto al creyente y a la persona, pero es algo que puede suceder cuando no entendemos la gracia verdadera. Se nos ha terminado el tiempo. Pedimos que se hayan dicho cosas, y yo creo que sí, que necesitaban escucharse. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.